Les saludo muy cordialmente, mis queridos hermanos y hermanas. Gracias por venir a esta convención. Hoy estoy tratando el cuarto tema de una serie donde estamos estudiando una de las doctrinas cardinales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la doctrina del sábado. Siendo que tenemos algunas personas aquí que no pudieron estar los primeros 2 días, indudablemente por trabajo y otras actividades, quiero hacer un breve repaso de lo que hemos estudiado hasta este momento y luego entonces vamos a entrar en terreno nuevo. Pero primero queremos pedir la bendición del Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de reunirnos acá en plena libertad para abrir tu santo libro. Pedimos que tu Santo Espíritu esté presente para dejar en claro lo que quieres enseñarnos. Te pido, Señor, que quites cualquier obstáculo de nuestra mente o corazón que pueda impedir que escuchemos tu voz y la obedezcamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando el sábado. El sábado, en primer lugar, como aparece en la creación. Luego estudiamos el sábado en la redención. Y en nuestro último tema estudiamos sobre la descreación del planeta como resultado de las plagas y la segunda venida de Jesús. Es decir, el mundo va a volver a la condición en el cual se encontraba antes de la semana de la creación. La tierra volverá a estar desordenada, vacía, sin luz y sin vida. Lo que hace necesario una nueva creación después que los impíos, Satanás y sus ángeles sean destruidos. Ahora, hemos visto un patrón en el sábado, la creación y en la redención. Cuando hablamos de la creación, vimos que Jesús fue el creador. El sexto día de la semana, Jesús terminó, según Génesis, terminó su trabajo de creación. El séptimo día Jesús cesó o reposó de su obra de creación. Todo el universo, según el Espíritu de Profecía y Job, el capítulo 38, cantó de gozo cuando contemplaron la creación que Dios había hecho. Y Adán y Eva, quienes estaban allí ese sábado cuando Jesús reposaba, ellos entraron al reposo de Jesús. No habían trabajado, no reposaron de su obra, sino que reposaron con Jesús en la obra que Él había hecho. Ese es el patrón en la creación. En la redención sucede algo semejante. En la redención, el Señor Jesucristo terminó su obra de salvación el sexto día de la semana, como hizo en la creación. El séptimo día Jesús reposó en el sepulcro, como reposó el séptimo día después de hacer su obra de creación. En la redención Jesús no solo descansó en el sepulcro, sino que la Biblia dice que sus seguidores reposaron el sábado conforme al mandamiento. Y la sierva de Dios dice que los seres celestiales cantaron cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, cantaron de gozo y alegría porque entendían que Jesús había ganado la salvación, había rescatado lo que los seres humanos habían perdido. Y Jesús quería que sus seguidores también cantaran de gozo. Él les había dicho que iba a ir a Jerusalén, iba a morir, iba a resucitar el tercer día, pero no lo creyeron. Por eso, aunque ellos reposaron, fue un reposo intranquilo, un reposo triste, porque su maestro estaba muerto, pero no era el plan de Dios. El plan de Dios era que ellos alabaran con los seres celestiales y dijeran, el maestro descansa de su obra de salvación. Regocijémonos, mañana va a resucitar. Ese era el plan. Pero lamentablemente no lo entendieron sino hasta después. Luego nos dimos cuenta que cuando caigan las 7 plagas y cuando Jesús regrese por segunda vez, este planeta va a volver a la condición en la cual se encontraba antes de la semana de la creación. Jeremías dice que el planeta estará desordenado, vacío, sin luz, y todo lo que creó Dios en los primeros
6 días de la creación va a quedar como estuvo antes de la obra que hizo Jesús en la creación. Y durante el milenio, el planeta estará en esa condición. Y no solamente eso, sino que durante el milenio no habrá sábado en el planeta Tierra. Porque como estudiamos ayer, cuando el Señor Jesucristo deje oír su voz, inmediatamente antes de la segunda venida, el sol, la luna y las estrellas van a ser movidos de sus lugares. Se van a desquiciar. Y por eso durante el milenio este planeta estará oscuro. Jeremías dice, miré los cielos y no había en ellos luz. Ahora, si el sol, la luna y las estrellas no están a donde las ubicó Jesús, entonces no puede haber una semana, ni tampoco hay días, ni tampoco hay meses como nosotros los conocemos, porque todas esas medidas de tiempo dependen del sol y de la luna. Así que durante el milenio en este planeta no habrá sábado. En el cielo sí, pero en la tierra no. Ahora, cuando terminamos nuestro estudio de anoche, estábamos hablando de la conmoción de las potestades del cielo. ¿Recuerdan eso los que estuvieron aquí? ¿Cuáles son las potestades del cielo? Las potestades que gobiernan en los cielos son el sol, la luna y las estrellas. Génesis 1:16 dice eso. Es decir, cuando Jesús venga, las potencias que gobiernan los cielos, primordialmente el sol y la luna van a ser movidos de sus lugares. La hermana White dice que no dejarán de existir, sino que no estarán en los lugares a donde están ahora. Pero también vimos que la hermana White habló de las potestades de la tierra, también iban a estar en conmoción. No como resultado de las plagas y la segunda venida, sino en los días de la hermana White. Ya las potestades de la tierra, que son los países, los gobiernos civiles, estaban en conmoción. En 1848, cuando la hermana White recibió esta visión de la conmoción de las potestades del cielo, había un revoltijo en Europa que comenzó en Sicilia, se esparció a Francia, a Alemania, a Italia y al imperio austriaco. Había mucho tumulto en Europa porque querían derrocar las monarquías y establecer gobiernos democráticos. Así que la hermana White dice, son indicaciones de que se están conmoviendo las potestades de la tierra. Y luego la hermana White explica que la conmoción de las potestades de la tierra tiene que ver con lo que dice Mateo 24, 6 al 8. Guerras y rumores de guerras, nación contra nación y reino contra reino, pestilencias, hambres, terremotos. Marcos agrega alborotos, que en inglés decimos riots, tumulto en la sociedad. Según ella, esta es la conmoción de las potestades de la tierra. Y ella declaró en esa cita que estudiamos anoche que estas cosas iban a ser más frecuentes y más desastrosas. Y estamos viendo eso hoy en día, ¿verdad? Solamente recientemente 2 huracanes que pasaron por la Florida, Carolina del Norte, Georgia, Tennessee, que causaron estragos terribles. Se están viendo con más frecuencia y cada vez con más intensidad, más catastróficos estos desastres. Esa es la conmoción de las potestades de la tierra. Ahora, alguno dirá, Pastor Bor, usted dice que las señales en el sol, la luna y las estrellas van a ocurrir ya cuando Jesús está por regresar al planeta. Pero ¿acaso no dice la Biblia y el Espíritu de Profecía que estas señales ya se cumplieron? ¿Acaso no hubo un gran terremoto en Lisboa en 1755? ¿Acaso el sol no se oscureció el 19 de mayo de 1780? ¿Acaso la luna no se vio como sangre esa misma noche? ¿Acaso las estrellas no cayeron del cielo en 1833 en el noreste de los Estados Unidos? ¿Cómo es que usted dice que esas señales, la conmoción de las potestades celestes,
ocurre es en la segunda venida si ya ocurrieron en el pasado. Y anoche mencioné como último punto que las señales en el sol, la luna y las estrellas se cumplieron mayormente a nivel local. El terremoto fue en Lisboa, primordialmente. El oscurecimiento del sol y la luna como sangre fue mayormente en Nueva Inglaterra, igual que la caída de las estrellas. Es decir, fueron desastres o fueron señales más bien locales, no fueron globales. Pero las señales en el sol, la luna y las estrellas se van a repetir al final de la historia, pero ya no va a ser localmente, sino que va a ser un cumplimiento global. La única cosa es que las señales van a ser en el sol, la luna y las estrellas, como fueron también en el pasado. Pero en el pasado fue limitado, en el futuro es un cumplimiento mucho más amplio. Ahora vayan conmigo a Apocalipsis 6, 12 y 13. Apocalipsis 6, 12 y 13. Y vamos a notar lo que dice allí en cuanto a estas señales que ocurrieron en 1755, 1780 y 1833. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Terremoto de Lisboa, 1755. Y el sol se puso negro como tela de silicio, 1780, mayo 19. Y aquí viene un detalle muy importante. Y la luna se volvió toda como sangre. No olviden ese detalle. Como sangre. Y luego dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Yo pregunto, ¿en 1833 la gente vio las estrellas que estaban cayendo? ¿El cielo se oscureció? No. Dice que vieron estas estrellas fugaces, miles y miles cayendo cada minuto. Se vieron las estrellas. Es decir, el cielo se iluminó con esas estrellas fugaces. Así que dice aquí, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ahora, ¿de dónde viene esta escena aquí? Viene del libro de Joel, el capítulo 2 y el versículo 31. Así que vayan conmigo a Joel 2, 31. Lo que dice Apocalipsis 6, 12 y 13, en realidad viene de Joel 2 y el versículo 31. Y fíjense que menciona las mismas señales, pero da un detallito que no se encuentra ahí en Apocalipsis 6. Dice ahí en Joel 2, 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna ¿en qué? En sangre. Ahora viene una palabrita muy importante. ¿Cuál es la siguiente palabra? Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Cuándo iban a ocurrir las señales de que el sol se iba a oscurecer y la luna se iba a tornar como sangre? ¿Cuándo iban a ocurrir? ¿En la segunda venida o antes de la segunda venida? Antes de la segunda venida. Así que Apocalipsis 6, 12 y 13 está hablando de señales que ocurrieron antes de la segunda venida, indicando que la segunda venida está cerca. Ahora, quiero leerles una cita del Espíritu de Profecía muy interesante. Se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 305. Y es una cita que hay que leer con supremo cuidado, porque si no lo leemos con cuidado, vamos a tener problemas serios. Dice la sierva del Señor en esa página 305, no solo predecían las profecías cómo ha de producirse la venida de Cristo y el propósito de él, sino también las señales que iban a anunciar a los hombres cuando se acercaría ese acontecimiento. Hay dos cosas aquí. No solo las profecías dice cómo va a ocurrir la segunda venida, sino también las señales que iban a anunciar que estaba cerca. Dos cosas. ¿Cómo va a ser?
y que está cerca. Ahora, ella entonces ahora va a explicar el primer punto, cómo va a suceder. Escribió, Jesús dijo, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Lucas 21:25. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. Yo pregunto, ¿esto describe la segunda venida de Jesús? Sí. Y la hermana White escribió que no solo predecían las profecías cómo iba a ser la segunda venida, y luego los versículos que ella da describen cómo va a ser la segunda venida. El sol, la luna y las estrellas se van a conmover. Pero luego la hermana White, al concluir la cita, ahora va a hablar de las señales que anuncian que está cerca. No sé si me están entendiendo. Porque sigue la cita. El revelador, es decir, Juan, describe así la primera de las señales que iban a preceder el segundo advenimiento. Y luego cita Apocalipsis 6, 12 y 13. El revelador describe así la primera de las señales que iban a preceder el segundo advenimiento. Y luego cita, fue hecho un gran terremoto, el sol se puso negro como saco de silicio y la sangre se puso, y la luna se puso toda como sangre. Es decir, las profecías anunciaban cómo iba a venir Jesús y las señales que iban a indicar que su venida está cerca. Y luego la hermana White explica cómo iba a ocurrir, citando estos versículos del sol, la luna y las estrellas, y luego entonces habla de las señales que indicaban que su venida está cerca. Ahora, quiero entonces ir a otros textos del Antiguo Testamento que hablan de señales en el sol, la luna y las estrellas. ¿Cuántos creen que los detalles en la Biblia son importantes? ¿El significado de palabras es importante? Sí, claro que es importante. Hay que tener cuidado como uno lee. Hay 3 pasajes ahora que quiero que miremos, que hablan de señales en el sol, la luna y las estrellas. Ya vimos que las señales que indicaban que la venida de Cristo está cerca tenían que ver con el oscurecimiento del sol, la luna tornada como sangre y las estrellas que iban a caer del cielo, que se vio claramente en 1833. Pero ahora vamos a leer 3 pasajes del Antiguo Testamento que describen señales en el sol, la luna y las estrellas, pero las señales son distintas porque están hablando de las señales no de 1833 y 1780, están describiendo señales como Mateo 24, donde dice que el sol, la luna y las estrellas serán movidas de sus lugares. Ahora, vamos a leer Joel 2, 10 y 11. Dice aquí, delante de él, está hablando de la segunda venida, temblará la tierra, se estremecerán los cielos. Yo pregunto, ¿en 1755 se estremecieron los cielos? La tierra sí. Dice, temblará la tierra. Bueno, en Lisboa tembló la tierra, pero no se estremecieron los cielos. El sol y la luna se oscurecerán. ¿Hay alguna diferencia ahí? ¿Qué pasaba con la luna en el texto que leímos de Apocalipsis 6? Se tornó como ¿qué? Como sangre. Aquí dice que la luna ¿qué? Se oscurece. Es diferente. Sigue diciendo. Y Jehová dará su orden delante de su ejército. Cuando Jesús venga, Él viene con los ejércitos celestiales. ¿Han leído Apocalipsis 19? Jesús viene sentado en un caballo blanco y le siguen los ejércitos celestiales. Sí. Dice, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? ¿A dónde se encuentra esa misma frase en el Nuevo Testamento? En Apocalipsis 6, 17, donde dice el gran día de su ira ha venido y quién podrá estar en pie.
Yo pregunto, ¿estas son las mismas señales de Mateo 6, 2, de Apocalipsis 6, 12 y 13? ¿Son las mismas? No son las mismas. Primero, porque se estremecen los cielos también. En segundo lugar, porque la luna se oscurece, no se torna como sangre. En tercer lugar, las estrellas no caen del cielo, sino que retraen su esplendor. Dejan de brillar. En 1833 las estrellas se vieron. Y claramente dice que esto sucede a la segunda venida, porque termina con la pregunta: el día grande de su ira ha venido, ¿quién podrá estar en pie? Hubo señales en el pasado y habrá señales en el futuro. Involucra los mismos cuerpos celestes, sí, pero en el pasado local, en el futuro global. Notemos otro pasaje, Joel 3, 15 y 16. Joel 3, 15 y 16. Está hablando también de la segunda venida. ¿Cómo ha de venir Jesús? No las señales que indican que Jesús está cerca a venir. Dice aquí: el sol y la luna se oscurecerán. En Apocalipsis 6 dice que la luna se iba a oscurecer. ¿Qué dice? Que la luna iba a ser como sangre. Aquí la descripción es distinta. La luna no va a dar a luz. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. No dice que van a caer y todo el mundo va a ver brillante el cielo. No van a dar su luz. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. ¿Temblarán qué? En 1755 temblaron los cielos. Dice: y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Esas son señales que ocurren en la segunda venida. Las de Apocalipsis 6, 12 y 13 son preliminares. El tercer pasaje es Isaías 13, 10 al 13. Apocalipsis 13 y el versículo 10 hasta el versículo 13. Nuevamente son señales que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Dice: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros, ¿qué va a pasar? ¿No darán su luz? Dice que las estrellas van a caer aquí. No, no van a dar su luz. Dice que la luna va a ser como sangre. No, se va a oscurecer. Son señales distintas. Sigue diciendo: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo. ¿Dios castigó al mundo en 1755? Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro al fino al varón. Es decir, van a quedar pocos fieles. Va a ser mientras más poco, más valioso, ¿verdad que sí? Como el oro. ¿Por qué el oro es tan caro? Porque hay poco oro. Cuando haya escasez, las cosas son caras. Así que aquí dice: haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. Eso no pasó en Lisboa. En la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. ¿Cuándo es el día del ardor de su ira? ¿El terremoto de Lisboa? No, está hablando del día final, las plagas y la segunda venida de Jesús. ¿Está claro este punto? Ahora, ¿por qué estoy tratando esto específicamente? Porque hemos estado hablando de que al principio, recuerden que hablamos sobre cuando estaba el sol ahí en el cielo, los que estuvieron. ¿El sol existía el primer día? ¿El sol existía el primer día? Sí, dimos toda la evidencia de que el sol ya estaba el primer día de la creación.
No dice que Dios creó el sol, la luna. Dice que Dios los ubicó en sus lugares. Yo pregunto entonces, ¿el sol, la luna y las estrellas ya existían antes? ¿Pero Dios sencillamente tomó los cuerpos y los colocó para beneficiar al planeta? Claro que sí. Ahora, ¿qué va a pasar con la descreación? Los cuerpos celestes que Dios ubicó se van a desquiciar. ¿Qué tiene que hacer Dios entonces con esos cuerpos celestes cuando haga cielos nuevos y tierra nueva? Tiene que reubicarlos. Tiene que colocarlos de nuevo en sus lugares. Los busca y nuevamente cuadra el sistema solar, como hizo al comienzo. ¿Está claro? Ahora vamos a hablar de la recreación de los cielos y de la tierra. La recreación de cielos y tierra. Durante el milenio, según dice Jeremías, la tierra va a estar desordenada, vacía, sin luz y sin vida. Los únicos vivos aquí van a ser Satanás y sus ángeles, pero no son habitantes de acá. Pero seres humanos, todos muertos. Todo va a regresar como antes de la semana de la creación. Yo le digo la descreación. Ahora, significa entonces que Jesús va a tener que hacer ¿qué cosa? Va a tener que hacer una nueva creación. Ahora yo les pregunto, ¿en cuántos días creen ustedes que Jesús va a hacer una nueva creación? Que va a poner el planeta en orden, lo va a llenar, lo va a iluminar y va a llenarlo de la vida de los redimidos. ¿En cuántos días creen ustedes que va a pasar eso? En 6 días. Y la gente siempre me pregunta y dice, ¿cómo sabe? ¿Acaso Dios no puede decir que sea todo como al principio y ya? ¿Saben cómo yo sé que Jesús va a recrear este planeta en 6 días como hizo al comienzo? Porque en unos momentos vamos a ver que vamos a guardar el sábado, el séptimo día, en conmemoración de la nueva creación. Y usted no puede tener un séptimo día sin los primeros 6. ¿Están conmigo o no están conmigo? Es decir, en la recreación Jesús va a hacer lo que hizo al principio. Todo el trabajo lo va a hacer Él. Los seres humanos no van a hacer ni una pizca de trabajo. Él va a hacer todo el trabajo. Y luego después que Jesús termine su trabajo, ¿saben lo que va a decir? Al principio dice que terminó el 6º día. En la cruz dijo, consumado es, terminó. Y saben que cuando haga cielos nuevos y tierra nueva también va a decir, hecho es. Vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 3 al 6. Apocalipsis 21, 3 al 6. Dice allí, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Fíjense que todos los verbos están en futuro. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Dice, yo voy a hacer todas las cosas nuevas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Así que cuando haga cielos nuevos y tierra nueva, como al principio va a decir, terminé, hecho está. Y luego yo pregunto, ¿qué institución va a restablecer Dios para conmemorar esta obra de Jesús en 6 días? El sábado. Noten lo que dice Isaías 66, 22 y 23. Ustedes conocen estos versículos. Isaías 66, el versículo 22 y el versículo 23 dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová,
Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Cuál será la señal conmemorativa de la nueva creación? El sábado, el séptimo día sábado. Entonces, ¿en cuántos días va a crear Jesús de nuevamente este planeta? En 6 días, porque el séptimo día es para conmemorar la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Ahora yo pregunto, ¿Dios entonces va a ubicar el sol, la luna y las estrellas donde deben estar? Claro que sí. ¿Van a existir el sol, la luna y las estrellas el primer día? Sí, claro. El cuarto día sencillamente va a sincronizar nuevamente nuestro sistema solar para beneficiar al planeta Tierra. Ahora, hay un punto muy hermoso que debemos tomar en cuenta. ¿Cuánto de la obra creadora de Jesús al principio vieron Adán y Eva? ¿Vieron la creación de la luz? ¿Vieron la creación del firmamento? ¿Vieron la creación de la vegetación? ¿Vieron la ubicación del sol, la luna y las estrellas? ¿Vieron la creación de los peces? ¿La creación de las aves? ¿La creación de los animales terrestres? Adán vio su propia creación. Y cuando Dios creó a Eva, puso a dormir a Adán. ¿Cómo podían saber ellos que Jesús era el creador? Porque Jesús se los dijo. Tenía que tener fe en la palabra de Dios. ¿Es así o no es así? Pero lo lindo es que cuando Jesús haga cielos nuevos y tierra nueva, los redimidos van a estar allí como testigos oculares. Porque van a estar vivos. Seremos espectadores. Ya no andaremos por fe, sino por vista. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5, ahora andamos por fe, pero luego andaremos por vista. Imagínense cómo va a ser eso cuando Jesús diga, sea la luz. ¡Wow! Que sea el firmamento. Que la tierra se vuelva un lindo jardín botánico. ¡Wow! Que el sol, la luna y las estrellas, el sistema solar se sincronice. Y los redimidos están viendo. Que los cielos se llenen de aves y los árboles de pájaros. Que las aguas burbujen con seres marinos. Que la tierra produzca toda clase de seres vivientes. ¡Wow! Y Dios no va a crear al hombre, es lo único que no va a crear porque los redimidos ya están ahí. Y luego Jesús le va a decir a los redimidos, ¿cómo les parece? Bueno, Señor, podrías haber hecho el cuello de la jirafa un poco más pequeño. Las orejas de los elefantes son muy grandes. ¿Qué va a hacer el pueblo? ¿Cuánto trabajo va a hacer el pueblo de Dios en la nueva creación? ¿Quién va a hacer todo el trabajo? ¿Qué día va a decir Jesús terminé? El sexto. ¿Y qué va a hacer Jesús el séptimo? Se va a deleitar de su obra de creación. ¿Y qué van a hacer los redimidos? ¿Van a estar trabajando? Los redimidos van a entrar al reposo de Jesús. Van a disfrutar y participar en el reposo de Cristo. Como nosotros reposamos en Cristo en nuestra obra de redención. Nosotros no hicimos nada para redimirnos. Él lo hizo todo. Yo sencillamente puedo entrar al reposo de Él, de su obra de creación. ¿Cómo les parece? Yo pregunto, ¿dónde cuadra el domingo aquí? ¿Cómo cuadra el domingo en este panorama? El domingo no cuadra en ninguna parte. En la creación es el sábado. En la redención el reposo de Jesús es el sábado. En la nueva creación el reposo es el sábado. ¿Dónde cuadra la observancia del domingo aquí? En ninguna parte.
es una falsificación de Satanás. El sábado es el día del Señor. Ahora necesitamos hablar de una o dos cosas más. Todavía tenemos algunos minutos. La hermana White entendió esto. La gente critica mucho el espíritu de profecía. Dice, yo voy es por la Biblia. Pero ni la Biblia obedecen. Es una excusa. Decir, no, Elena White no, yo voy por la Biblia. Es una excusa para no obedecer lo que dice Dios a través del espíritu de profecía. Así de sencillo es. Es una forma de zafarse. La Biblia no dice, no tomarás café. No hay problema. La Biblia no dice, no fumarás. La hermana White dice, pero nosotros no vamos por la hermana White, nosotros vamos por la Biblia. Mentira. Eso no es cierto. Yo me maravillo cada día cuando yo leo el Espíritu de Profecía, la armonía que tiene con la Biblia y la profundidad teológica para explicar las cosas. Escuchen esta cita, donde ella conecta la creación, la redención y la restauración. Esto se encuentra en la matutina, Ser semejantes a Jesús, página 158. Es una matutina de los escritos de la hermana White. Fíjense qué escribió. Al principio el Padre y el Hijo habían descansado el sábado, después de su obra de creación. Cuando fueron acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos, el Creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. ¿Qué hicieron el sábado los seres celestiales? Dice, se deleitaron, se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. Y Adán y Eva estaban allí también regocijándose. Y la hermana White da Job 38:7, donde dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y luego la hermana White de la creación, donde habla de que el Padre y el Hijo descansaron el séptimo día de los 6 días de la creación. Ahora ella pasa para hablar de la redención. Y escribe esto. Ahora Jesús descansaba de la obra de la redención. Y aunque había pesar entre aquellos que lo amaban en la tierra, había gozo en el cielo. El séptimo día fue un día de gozo para los seres celestiales. ¿Cómo podían cantar cuando Jesús estaba muerto? Porque ya sabían que Jesús había ganado la salvación. Había vivido una vida perfecta. Había muerto por los pecados de los seres humanos. Y sabían que iba a resucitar el siguiente día. Estaban alegres. Mientras que los seguidores de Jesús con la cara larga. No con el propósito de Dios, que fuera así. Así que dice, ahora Jesús descansaba de la obra de la redención. Y aunque había pesar entre quienes lo amaban en la tierra, había gozo en el cielo. La promesa de lo futuro. Ahora fíjense que va a hablar del futuro. Habló de la creación, luego de la redención, cuando están cantando el séptimo día, y ahora va a ir al final de la historia. Dice, la promesa de lo futuro era gloriosa a los ojos de los seres celestiales. Con esta escena está para siempre vinculado el día en que Cristo descansó, porque su obra es perfecta y todo lo que Dios hace será perpetuo. Y ahora va a hablar de la recreación. Cuando se produzca la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo, el sábado de la creación, el día en que Cristo descansó en la tumba de José, será todavía un día de regocijo y reposo. La hermana White entendió que lo que pasó en la creación, pasó en la redención, pasará en la restauración. Tenemos 3 razones para guardar el sábado. Porque Jesús es nuestro creador. Jesús es nuestro redentor y tenemos la gloriosa esperanza de que será nuestro restaurador en un cielo nuevo y una tierra nueva.
¿Quién no puede alabar a Dios el sábado? Nosotros debemos estar recordando por qué guardamos el sábado. A veces lo que hacemos es sencillamente como un loro, repetir. Oh, es sábado, no puedo ir a trabajar. ¿Pero por qué? ¿Qué debemos estar pensando nosotros el sábado? La razón de lo que estamos haciendo. También sucede lo mismo en la Santa Cena. Para muchos la Santa Cena es comerse un pedacito de pan y tomarse una copita de jugo de uva. Y no meditamos ni pensamos en qué es lo que estamos haciendo. Lo mismo con el sábado. Lo hacemos por costumbre. Pero ¿cuántas veces nos enfocamos en la creación? Por eso la hermana White dice que debemos estar en medio de la naturaleza. Porque estamos más cerca de Dios. Es difícil guardar el sábado en Nueva York. Yo predico mucho en Nueva York. Y en Manhattan. Olvídese de acordarse del Creador. Todo habla del hombre. El tráfico, el ruido, las compras y la venta. Todo exalta al hombre. Pero en medio de la naturaleza donde cantan los pájaros. Y a donde hay un ambiente campestre hermoso, es más fácil enfocarse en el Creador y el Redentor y el futuro restaurador. Ahora, ustedes notan que dice en Isaías 66, de mes en mes. No solo de sábado en sábado, semanalmente, sino que dice de mes en mes. Yo pregunto, ¿qué es lo que determina el mes? La luna. La luna nueva marca el principio del mes. Entonces vamos a ir también mensualmente. Que dice, vamos a ir a adorar de mes en mes y sábado en sábado. ¿Por qué de mes en mes? Porque Apocalipsis 22 y el versículo 2 dice que hay un árbol que produce su fruto cada mes. Y el pueblo de Dios va a ir a participar del árbol de vida cada mes. ¿Saben que el árbol de la vida es como un cargador de batería? Nuestra vida dependerá de comer del árbol. Cada mes al ir, recargamos la batería. Esta es la manera en que Dios nos enseña que nuestra vida no es propia, sino que viene de Él. No es innata, sino contingente. Nuestra vida depende del árbol de Él, no de un alma inmortal que supuestamente nosotros tenemos. Es decir, el pueblo de Dios va a ir de mes en mes. Dice en Apocalipsis 22:2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río, porque hay un tronco en un lado y un tronco en el otro lado y se encuentra en un arco encima del río. Dice, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora, el Papa Juan Pablo II escribió una carta pastoral hace varios años que se titula Dies Domini, que significa el día del Señor. En el párrafo 84 de esa carta pastoral, porque las encíclicas y las proclamaciones papales es por párrafo, en el párrafo 84, el Papa dice que en el mundo venidero viviremos en un eterno domingo. Fíjese lo que escribió. De domingo en domingo, iluminada por Cristo, avanza la iglesia hacia el domingo interminable de la Jerusalén celestial, que no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios es su luz y su lámpara es el Cordero. Está diciendo que en el mundo venidero no va a haber sol ni luna. Ahora, si no hay sol ni luna, tampoco va a haber días, ni meses, ni años. Porque meses, días y años se basan precisamente en nuestras medidas de tiempo. Ahora, ¿por qué dice él eso?
Dice, porque hay un versículo en la Biblia, Apocalipsis 21:23, que dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Sí? No hay sol ni luna, dice el Papa. El problema es que no lee con cuidado. ¿Qué dice el versículo? La ciudad, no toda la tierra, la ciudad no tiene necesidad. No dice que no hay sol ni luna. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios opaca la luz del sol y la luz de la luna. Les doy un ejemplo. Yo vivo en Fresno. En el verano hay un calor abrumador. Gracias a Dios que no es húmedo. Seco, pero igual, es como abrir un horno. Ahora quiero que se imaginen un día radiante donde el sol está brillando a todo vapor. Y yo estoy caminando por la calle y tengo en mi mano una linterna prendida y estoy caminando por la calle con la linterna prendida. Lo más seguro es que me van a meter al manicomio. ¿Se ve la luz de la linterna? ¿Pero está brillando la linterna? ¿Por qué no se ve la luz de la linterna? Porque el sol opaca la luz de la linterna. En la ciudad no se necesita sol ni luna. En la ciudad, no en toda la tierra. Y no es que no haya, sino que no se necesita. Porque la gloria de Dios opaca la luz del sol y de la luna en la ciudad. Ahora lo interesante, Isaías lo expresó de otra forma. Me gusta la forma como lo dijo Isaías 24:23, dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Ahora quiero terminar hablando de monumentos. Los monumentos se construyen para conmemorar un evento en cierto lugar y en cierta fecha. Por ejemplo, tenemos el monumento que se colocó a donde cayeron las Torres Gemelas. Cada año, el 11 de septiembre, se leen los 3,000 nombres de los que perecieron. Encontramos también en Oklahoma City, donde bombardearon ese edificio federal, ahí las número de sillas, creo que son 153 sillas que están ahí de la gente que murió en ese desastre. Está en Oklahoma City. ¿Por qué está ese monumento conmemorativo en Oklahoma City? Porque ahí pasó el evento. ¿Correcto? ¿Por qué razón es la conmemoración del 11 de septiembre en New York? Porque ahí ocurrió el evento. ¿Correcto? Ahora, la creación fue un evento ¿qué? No fue en un lugar, fue todo el planeta. ¿Hacia dónde Dios iba a colocar un monumento que cubriera todo el planeta? Si lo colocaba en China, nosotros diríamos, ¿y por qué en China? Si lo coloca en Estados Unidos, ¿por qué no en México? Así que Dios resolvió ese problema y dijo, yo voy a hacer un monumento compuesto de tiempo donde la gente no tiene que ir al monumento, sino que el monumento les va a llegar cada semana a ellos. Hizo el sábado como el monumento. Y nosotros no tenemos que ir al monumento, el monumento nos llega cada semana a nosotros para conmemorar el evento que fue global. Qué sabio es Dios. Ahora, un último punto ya para terminar. ¿Qué día se celebra el evento que pasó en Nueva York? El 11, ¿por qué no el 11 de octubre? Porque esa no fue la fecha cuando ocurrió el evento original. ¿Correcto? Mi esposa y yo, este año, en diciembre, estamos cumpliendo
53 años de casados. Nos casamos un 23 de diciembre. Así no hubo que dar sino regalos de matrimonio y de Navidad juntos. ¿Qué día creen ustedes que nosotros celebramos nuestro aniversario? ¿El 23 de enero? No, ¿qué día? El 23 de diciembre. ¿Y por qué el 23 de diciembre? Porque esa es la fecha cuando ocurrió el evento original. ¿Qué día se establece para conmemorar? Sé que muchos son mexicanos. La batalla de Puebla. 5 de mayo. Pero ¿por qué los mexicanos no hacen sino repetir el 5 de mayo? Cambien la rutina, háganlo el 5 de junio. ¿Por qué no el 5 de junio? Porque eso no es cuando el evento original ocurrió. ¿Qué día se celebra la independencia de los Estados Unidos? El 4 de julio. ¿Por qué no como en Venezuela, el 5 de julio? Porque esa no es la fecha cuando ocurrió el evento original. Ahora, ¿por qué menciono esto? ¿Qué día estableció Dios para conmemorar la creación? El sábado. Usted no puede conmemorar la creación el domingo porque ese no fue el día en que ocurrió el evento original. El domingo es una falsificación de Satanás para exaltarlo a él. Y saben, hermanos y hermanas, la prueba final tendrá que ver con el sábado. Y un día yo hablaba con un evangélico y me decía, ustedes los adventistas creen que Dios va a probar a la gente al final de la historia con un día. Y yo le dije, ¿cuál es el problema? Probó a la gente al principio con un árbol. Pero la prueba era la misma. Dios le dijo, coman de todos menos este. Dios dice, trabajen todos menos este. Si el hombre obedecía a Dios, hubiera demostrado que aceptaba la autoridad de Dios y era obediente a Dios. Pero si comía del árbol que no le pertenecía, estaba desobedeciendo la autoridad de Dios y estaba rechazando la autoridad de Dios. Al final de la historia será lo mismo. Cuando se guarda el sábado, estamos respetando la autoridad de Dios y estamos obedeciendo a Dios, quien estableció el día. Cuando guardamos el domingo a sabiendas, que es el sábado, estamos obedeciendo la autoridad del cuerno pequeño, que dice haber cambiado el día del sábado al domingo. Y es una señal de deslealtad y desobediencia a Dios. El punto clave no es el día. El punto clave es la autoridad que está detrás del día. El conflicto final tiene que ver con cuál palabra obedecemos, cuál autoridad seguimos. Y Dios usa un día para determinar a quién vamos a obedecer y cuál autoridad vamos a aceptar. El mundo necesita saber esto, hermanos y hermanas. Porque el mundo cristiano dice, no, el sábado es el día de los judíos. Ni una vez en la Biblia dice que el sábado es el día de los judíos. Ni una vez. La Biblia siempre lo llama, y termino con esto, Éxodo 16, 23, el reposo sabático, un sábado santo para Jehová. Éxodo 20, 11, el día de reposo de Jehová tu Dios. En Ezequiel 20, Dios dice, guardarás mis días de reposo. En Isaías 58, 13 y 14 dice, quita tu pie de mi día santo. Y Jesús dijo, yo soy Señor del sábado. El mundo necesita escuchar esto. ¿Cómo lo vas a ver? A través de nosotros. Compartiendo lo que yo he compartido aquí. La gente puede entender esto. Esto lo entiende un niño. Hay mucho más en el asunto del sábado que lo que hemos visto como adventistas. Hay mucho más que aprender en cuanto a este día. Y es mi oración, hermanos y hermanas, que compartamos este mensaje y que santifiquemos el sábado como día de reposo.